Muy buenas, estamos cursando la materia de filosofía general y en este video estaremos hablando sobre el surgimiento de la filosofía, el paso del mito al logos. Mi grupo está formado por Abdiel Martínez y su servidor Julio Alfredo. El concepto de filosofía es todavía algo muy desconocido para muchas personas. Para comprender con más claridad lo que es filosofía o lo que significa y distinguirla de otros modos de conocimiento humano, tratemos de entender una definición de esta. La filosofía, digamos que es ciencia de la totalidad de las cosas que trata de averiguar sus causas últimas adquiridas con la luz de la razón. Ahora, dividamos por parte esta definición. Ciencia, porque la ciencia es un saber ordenado frente a los saberes cotidianos y vulgares, así como la filosofía es una ciencia que estudia los saberes cotidianos convirtiéndolos en saber ordenado. Aristóteles decía que la ciencia era un sinónimo de filosofía, de la totalidad de las cosas, porque la filosofía no solo estudia una parte de la realidad, como las matemáticas, la física o la biología, que solo se enfocan en sus características particulares, sino que busca una visión de la totalidad de lo real. Otra parte es que trata de averiguar sus causas últimas. Así como dije antes, la filosofía busca una visión de la totalidad de lo real. Esta es una especie de enciclopedia en la que se irán sumando los conocimientos alcanzados, tratando de dar razón de las causas últimas de las cosas. Está también adquirida con la luz de la razón. La religión se obtiene su saber por la fe, pero la filosofía busca su saber construyéndolo, demostrando con la luz de la razón humana. La filosofía surge en la ciudad de Mileto, alrededor del siglo VI a.C. Mileto es una ciudad griega que se había hecho fuerte gracias al comercio marítimo. Aquí aparece la filosofía como la búsqueda para que el hombre explique su realidad acudiendo a la razón. Ahora bien, antes del surgimiento de esta filosofía que nació, los griegos usaban un modo de explicación de la realidad basado en relatos religiosos. Este fue llamado mitos. Así podemos decir que entre las explicaciones místicas y las explicaciones lógico-racionales se da una evidente continuidad cultural, aunque el pensar lógico, que es la filosofía, trae consigo un elemento novedoso, que es la razón humana, para explicar la realidad y, por siguiente, va a suponer una también evidente ruptura con respecto a las ideas de tradición mitológica. Ahora, nuestra tarea aquí será responder a estas dos cuestiones. ¿En qué consiste el pensar mítico y el pensar racional y cuáles son sus diferencias? ¿Y por qué la sustitución del mito por el logos tuvo lugar entre los griegos alrededor del siglo VI a.C.? A continuación, luego de la explicación que ha tenido mi compañero Alfredo, estaré relatando y explicando el punto que yo considero es el central de la exposición, el paso de mitos a logos. Y para iniciar, me gustaría que ustedes se planteen la siguiente pregunta. ¿Qué tienen que ver los mitos con la filosofía que nosotros estamos conociendo o ya conocemos? Algo que considero yo que si no tenemos el contexto general, no sabríamos responder correctamente la pregunta. Pero para eso estaré yo dándole el contexto, el cual iniciaremos demarcando qué es un mito. Según la RAE, la Real Academia Española o de la Lengua Española, el mito son relatos, historias o cuentos de carácter prodigiosos o sobrenaturales, los cuales son protagonizados por dioses, héroes, monstruos o seres fantásticos.
Ejemplos de estos podremos tomar muchísimos. Por ejemplo, vamos a tomar unos cuantos de la mitología griega y la nórdica. De dioses podremos tomar a Zeus, Poseidón, Demeter, etc. Podemos llegar a tomar a los minotauros y a los centauros como parte de las figuras fantásticas. Y en el caso de los monstruos podemos hablar de Jormungandr, la serpiente del mundo, o tal vez de Medusa. Continuando con la descripción del mito que nos deja la RAE, podemos llegar a añadir que suelen tener historias que explican determinados hechos. Cosa que, por ejemplo, según la doctora Anna Minikan, esto puede llegar a ser algo muy semejante a lo que busca la filosofía. Tienen semejanzas, pero más adelante estaremos explicando las diferencias que demarcan el cambio que tuvimos para lograr el paso de mitos a logos. Entonces, demarcando un poco más, lo que suele caracterizar a los mitos y alejarlos de la parte de la filosofía o de ser semejantes a los logos, porque si estamos hablando de que anteriormente dijimos no, que pueden llegar a tener algo de parentesco, pero aquí vamos a demarcar por qué realmente tienen la diferencia, porque si pasamos de que tenemos que pasar de mitos a logos, deben haber una diferencia, y esta no es más la dinámica que este tiene. ¿A qué me refiero con esto? Como podemos dar a entender, o llegar a entender, mejor dicho, los mitos son historias que pasaron de generación en generación, añadiéndose que de por medio nuevos relatos, nuevas criaturas o enseñanzas que querían dejarle dicho a la siguiente generación. Esto generando conexiones difusas entre ellas mismas, por lo que no tenemos ni fechas, ni lugares específicos, y nadie sabe realmente quién fue el visor de esto, quién fue que observó estas proezas, estos acontecimientos. Pero estos mitos que pasan de casa en casa, que han cambiado la interpretación, que se cambian distintos argumentos o que generan nuevas conexiones, que vienen de nuevas regiones del planeta, por mercaderes, por personas que se mudan, que las nuevas generaciones cambian parte de esta o anexan parte de esta, lo que generan son las mitologías. ¿Y qué son las mitologías? Pues entiendo que todos entendemos qué son, pero para explicarlo un poco más, son en sencillas maneras de explicarlo el conglomerado de mitos que se conectan entre sí. Pues algunas que podemos mencionar son la nórdica, la griega, la china, la babilónica, la maya, etc. Pero, ¿por qué yo traigo a colación las mitologías? Que tienen que ver las mitologías, a pesar de que evidentemente tienen que ver con las mitologías, porque están compuestas de mitos. ¿Qué tiene que ver la mitología con el tema central? Pues es interesante porque para explicar un poco más la diferencia que tiene el mito y el logo, hay que expresar lo siguiente. Las mitologías de distintas regiones del planeta, ya sea la griega, ya sea la nórdica, la babilonia, las que mencioné anteriormente, muestran paralelismos entre sí. ¿Qué son los paralelismos? Son cosas que se mencionan en relatos, poesías, historias, cuentos, en una mitología y en la otra igual, pero con ciertos cambios. Pero al final, el objetivo general, la historia como tal, siguen ahí. Podemos llegar a ejemplificar esto de la siguiente manera con este ejemplo. En la Biblia se menciona el relato sobre unos gigantes que tenían sangre de los seres caídos, es decir, de los demonios, que eran mortíferos, blasfemos, que hacían injurias, ladrones, golpeadores, eran malvados en sí. Y que Dios envió un diluvio para matarlo a todos. Pero en la mitología griega tenemos que los dioses del Olimpo asesinaron a unas criaturas de, curiosamente, descripciones muy parecidas, llamado esa época Titanomaquia. Y según el poema de Gilgamesh, que es uno de los relatos más antiguos que se tienen a día de hoy, los de más antigüedad, menciona un diluvio. Otro paralelismo que hay son estas criaturas, seres divinos, grandiosos, que tienen un poder inconmensurable. Podemos poner de ejemplo, demarcadamente son los dioses del rayo, del trueno, como pueden llegar a ser Thor, Zeus, Teshub, Baal-Hadad y Set. Cada uno de estos de distintas mitologías, pero que al final son lo mismo, dioses del trueno. Pero curiosamente, estos seres perfectos, puros, demuestran conductas, sentimientos y maneras de pensar
que son del pensamiento humano, es decir, que actúan como si fuesen humanos, cosa contradictoria, pues son seres divinos. Y esto puede llegar a generar que por la falta de coherencia no se logre buscar teorías o respuestas explicativas sobre acontecimientos o sucesos que pasamos, como mencioné anteriormente, y otros que podemos llegar a mencionar sobre las mareas, el ciclo del agua, que por método científico o por el pensamiento lógico se pueden llegar a obtener. En resumen, podemos llegar a dejar claro y conciso que el mito lo que busca es dejar conocimientos a las siguientes generaciones por medio de historias que tal vez sean más fáciles de aprender que procesos más complejos, más explicativos, como por ejemplo lo que pueden llegar a dar la filosofía o la ciencia. Teniendo esto claro, hay que enfatizar ahora en qué es el logos. Pues nuevamente, si nos vamos a la RAE, nos da a entender que cuando las palabras son reflexionadas, meditadas, razonadas, argumentadas, se hablan, se discuten, por medio de o relacionándose al sentido o a la inteligencia, pensando de generar nuestras respuestas propias sobre las dudas que nosotros tenemos de nuestro entorno, siendo buscada por la razón misma y no llegando a fincarse en las fantasías, supersticiones, en los mitos. El enfoque que el logos tiene es buscar el cómo y no el qué, porque el qué busca la mitología, pero el cómo es el trabajo del logos. Con esta descripción un poco extensa tal vez de mitos y tal vez un poco más corta de logos, debido a que el logos es algo más comprensible, más llano y directo, podemos llegar a ver o a mencionar cómo el mitos pasó al logos. Y esto no es más que el surgimiento de un grupo nombrado como los presocráticos, los cuales se afincaron más en buscar la naturaleza que tenían las cosas, en buscar respuestas mediante procesos de pensamiento, divulgación, que comparación, para así lograr obtener respuestas a las dudas que nosotros tenemos, que se demarcan incluso en nuestra propia existencia del qué somos, para qué estamos, por qué. Entonces, esto es lo que demarca lo que son los mitos y logos. El paso fueron estos pensadores que se tratarán ya en la siguiente exposición, estos pensadores que comenzaron a generar pensamientos propios y dejaron aparte lo que es el mito y pasaron a logos. Como conclusión final, podemos aportar que la filosofía empieza cuando se abandona el mito como explicación de la realidad que se veía y se opta por los logos, que es la explicación racional de la misma. Esta nueva explicación lógica de las cosas surge por la necesidad natural, y esta afirma que en la naturaleza todo sucede bajo ciertas leyes constantes que no cambian, las cuales son la causa de lo que ocurre en el universo.